Queridos estudiantes, de nuevo estamos aquí. Vamos a ver un módulo muy bonito, muy útil y específico, obligatorio para todos los programas técnico-laborales, ¿de acuerdo? Aplica a todos los programas, a mercado y venta, asistencia administrativa, auxiliar contable, almacén y bodega, inclusive sistemas informáticos. ¿Por qué no primera infancia? Porque uno siempre quiere que cuando termine su formación crear su propio negocio, su propia empresa, ¿por qué no un jardín infantil? Pero para eso tenemos que conocer cómo vamos a manejar el dinero, o sea que aplica a todos los programas. En este momento, entonces empezamos con esta competencia, la 210-301-109. ¿Qué significa esta competencia? Contabilizar los recursos de operación, inversión y financieros de acuerdo a las normas y políticas de la organización. Es una competencia específica. Yo voy a desglosarla y vamos a empezar por las normas. En este caso vamos a hablar de las normas NIF. NIF. ¿Qué significa las NIF? Normas internacionales de la información financiera, o sea, de la contabilidad. Ya no vamos a hablar de contabilidad, sino información financiera. Estas normas, o sea, las NIF, contiene el marco conceptual, o sea, todo lo que tenemos que aplicar en un proceso contable, ¿sí? Define con exactitud qué es un activo, ojo, conceptos que deben de tener ustedes muy claros. En una entrevista laboral, eso es una pregunta clave. Entonces tienen que saberla definir. ¿Qué es un pasivo? ¿Qué es un patrimonio? ¿Qué son ingresos? Costos, gastos, todo lo que es una estructura contable de la organización, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hace la SNIF? La define con exactitud. Las SNIF tienen unas características. ¿Cuáles características debe cumplir todo proceso contable? Esa información que le pasamos a nuestros socios, a los propietarios, a terceras personas, proveedores, un cliente, exige información financiera, sea ya para otorgarnos créditos o también para abrir relaciones comerciales, ¿sí?, con terceras personas. Primera característica, la relevancia. ¿Qué significa esto? Quiere decir que tenemos que informar el pasado, presente y futuro de los hechos económicos de esa empresa. Amplío el concepto. Siempre nosotros tenemos que, las personas que están procesando o están liderando un proceso contable, tienen que pasar información a unas personas y que están interesadas en cómo está su negocio, cómo está esa empresa en términos financieros, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que comunicar a través de un informe financiero qué hizo, qué está haciendo y qué es lo que va a hacer la empresa en cuanto a los hechos económicos. ¿Qué son esos hechos económicos? Son las relaciones que tiene la empresa ¿con quién? Con proveedores, con clientes, ¿sí?, con empleados, con entidades gubernamentales,
con otras empresas. ¿Sí? Entonces, los hechos económicos son los que potencializan la contabilidad. De aquí nace todo. Cuando yo vendo, eso es un hecho económico, una relación de venta. ¿Con qué? Con un cliente. Cuando yo compro materia prima o mercancías para posteriormente venderla, estoy haciendo un hecho económico. O sea que esta es la base de toda la contabilidad. De aquí se origina la contabilidad de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces, los hechos económicos son relaciones comerciales que hace la empresa con esas personas y con muchas más. Pero comenta e informa qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer. ¿A quiénes? Pues a los propietarios, los dueños de las empresas, los socios, los accionistas y otras personas, terceras personas, que están interesadas en conocer más de la empresa. Entonces, una característica de las normas internacionales de la información financiera es la relevancia que tienen que tener. Por eso ustedes en la parte contable tienen que ser muy cuidadosos, porque están manejando, están informando ese peso que salió, cómo ingresó a la empresa. Pasado, presente y futuro de esos hechos económicos. Y los hechos económicos, pues ya sabemos que son las relaciones comerciales que tiene la empresa con otras personas, tanto interna como externa. Aquí encontramos personas internas y externas. ¿A quiénes les interesa esa información? Pues a los propietarios, a los socios, a los accionistas y a las otras terceras personas. ¿De acuerdo? La relevancia. Otra característica que tienen las normas internacionales de la información financiera, entonces tenemos la segunda, sería la fiabilidad. Fiabilidad. ¿Qué significa esto? Aquí viene la parte ética. ¿Sí? Los principios de esas personas que se formaron y optaron por estudiar contabilidad. Estamos con un contador, un revisor fiscal, un auxiliar contable, ¿sí? Entonces, esas personas tienen que conservar esto, ¿sí? Que haya esa ética, que no haya, ojo, aquí es muy importante, si yo manejo la empresa y tengo que liquidar utilidades, yo no puedo solamente ser parcial hacia un socio, yo tengo que ser imparcial, lo que es, porque yo tengo mi ética. Yo hice un juramento para obtener un título, o sea que yo tengo que respetar principios, normas y sobre todo la ética, de que toda esa información financiera está de acuerdo a las normas y es todo lo que ahí es correcto, es transparente, no ha sido maquillado para favorecer a unos o a varios. ¿Sí? Es importante aquí la fiabilidad. ¿De quiénes? Entonces estamos hablando de un contador que optó por manejar toda esa información financiera, le gustan los números. Tenemos un revisor fiscal, que también es importante, el que avala una información financiera, la dictamina, la certifica. ¿Qué significan los dos términos? Si yo tengo un auxiliar contable, también el auxiliar contable, aquí están ustedes que optaron, cuando ustedes terminen la formación financiera, o sea, auxiliar en contable financiero, ustedes no se van a quedar ahí, ustedes tienen que seguir para llegar a ser el contador público, para llegar a ser un revisor. Ese es el objetivo que ustedes deben tener en un futuro, ¿sí? No quedarse solamente con el auxiliar contable. Entonces, estas personas hicieron un juramento y se certificaron en
en el programa de contabilidad, pero tienen que tener su ética, sus principios. Gastaron un año, hicieron una inversión que va a tener sus frutos. Un contador, 6 años en una universidad, pero muchas veces el dinero corrompe y hacen cosas indebidas solamente por unos millones. Pero ¿qué están? Se olvidan de esa certificación, donde juraron, pero se dejaron llevar por el dinero y hacen cosas que no deben hacer en la parte contable. Por eso la fiabilidad quiere decir con esos éticas, los principios, la moral que uno debe tener cuando tiene responsabilidad en el manejo financiero de una empresa. ¿De acuerdo? Entonces aquí esta información tiene que estar de acuerdo a lo que sucede realmente, no maquillar, porque entonces ahí están pecando y están poniendo en riesgo su profesión, están poniendo en riesgo su certificación. Cuando se procesa una información, que prácticamente lo hace el auxiliar contable, es el que aprende de todo. El contador revisa porque la firma de él vale mucho. El contador certifica, está de acuerdo ese proceso contable, esa información financiera está de acuerdo con las NIC, él certifica. ¿Qué hace el revisor fiscal? Que por lo general siempre es externo, dictamina, avala también. Y el auxiliar contable o el administrador, aquí también ojo, la parte administrativa también es una figura aquí muy importante, el asistente administrativo. ¿Por qué? Porque él es el que está administrando la empresa. Ella también o él también tienen que certificar de que toda esta información financiera está de acuerdo a las normas internacionales de la información financiera. Mire, el hecho de firmar ya es suficiente. Si hicieron mal, esa firma tiene consecuencias. Pierden la tarjeta profesional, pierden una certificación laboral, ¿sí? Esta persona también pierde una certificación laboral porque me disculpan el término, se parrandean todo, por una debilidad económica. Por eso es bueno que mantengan esa ética, que mantengan esos principios que está dentro de la formación que ustedes van teniendo cada módulo que ven, ¿de acuerdo? Entonces, otra característica es la fiabilidad. ¿Quedó claro? Listo. Vamos con la tercera, que es la comparabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que por ley 2649, esto es una ley 2649 de diciembre del 92, ¿sí? Las leyes tributarias la emitieron con el fin de que toda persona que se constituya en empresa tiene que llevar por ley libros contables. ¿Sí? Y ahí reposa todo lo que sucedió en la empresa, el presente, pasado, presente y lo que puede suceder, planeación, ¿sí? En los libros contables. Los libros contables son las evidencias de lo pasado, son las evidencias de lo presente, ¿sí? Los libros contables, pero tienen que cumplir con esta ley. Entonces, ¿qué pasa? Si hay una información financiera emitida a un socio o a terceras personas, un proveedor, un cliente, y no está de acuerdo con lo que está en los libros contables, hay error. Ahí están quebrantando el principio o la característica de fiabilidad, o sea, la ética. Tiene que haber una comparabilidad de que lo que está en los libros es lo que estamos informando realmente. Lo que está en los libros es lo que le transmitimos a la DIAN en cuanto a los impuestos, el IVA, la retención en la fuente, ese impuesto de renta. Todo tiene que salir
de esta información que está depositada o registrada en los libros contables, ¿sí? Entonces, si nosotros incumplimos la ley y pasamos información a esas terceras personas que no está de acuerdo a esto, estamos quebrantando la norma internacional. Por eso dice las características, la comparabilidad, que si yo vengo y comparo los libros contables con la información que me están pasando, sea igualita. 10 millones en caja, 10 millones registrados en caja. Miramos, en bancos 20 millones, la información está en 10 millones, error, porque en libros hay 20 y me están pasando 10. Entonces, esa comparabilidad es importante y es una característica que dice la SNIP. Como cuarta característica tenemos la comprensibilidad. ¿Qué significa esto? Que esta información financiera que está de acuerdo en esa competencia sea clara, que la entiendan todas las personas aunque no sepan contabilidad, que sea comprensiva, que se le haya aplicado una metodología clara, técnicas, que sea todo bien claro que es lo que yo les voy a enseñar, ¿de acuerdo? Entonces, la comprensibilidad es que sea clara, metódica, ¿sí? Que se le aplique una metodología para las personas que están interesadas en conocerla, porque muchas veces, inclusive les comento, hay proyectos de grado que ustedes van a hacer, empiezan ahora el 7 de junio, los que se gradúan ahora y terminan su pensum ahora en agosto, me pasan unos cuadros financieros que no lo entienden, unos conceptos que ni siquiera lo ven, ya son muy elevados a nivel universitario y a nivel técnico no los han visto. Entonces uno sabe y deduce que no fue clara, no fue metódica, que fue copia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una comprensibilidad. Porque empiezan con unos términos que realmente es a nivel ya profesional. Y eso tiene que ser claro a nivel técnico laboral. Entonces muchas veces uno dice, no, fue copia. Y mira, y realmente son copia. ¿Sí? Entonces, por eso la SNIP tiene esas características de que todo proceso contable cumpla la relevancia, la fiabilidad, la comparabilidad y la comprensibilidad. Todo proceso contable tiene que ceñirse a lo que las normas internacionales de la contabilidad, que ya no es contabilidad sino información financiera, nos obliga a aplicar en todo proceso contable. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Una vez que tengamos ya esto, entonces nos vamos a mirar la competencia. Ya hablamos de las normas que tiene que tener todo proceso contable, ¿sí? Y tenemos entonces el término contabilizar. Aquí ya empieza este término, contabilizar. ¿Qué vamos a contabilizar? Vamos a contabilizar todo lo que es operación. ¿Qué son los recursos de operación? Todo lo que tiene que ver con ventas, con compras, con devoluciones, ¿sí? Con gastos, con costos, todo lo que involucra un proceso de operación. O sea, cuando la empresa empieza a transformar materia prima para producir sus productos o también sus procesos para ofrecer un servicio de inversión, cuando hace inversión, tiene demasiada liquidez, tiene que rápido o pagar pasivos, lo vamos a ver, hacer inversión en activos fijos, lo vamos a ver, o depositarlos en un banco, en un CDT, para que esos originen unos intereses. Y financieros, todo lo que tiene que ver con esa parte, contabilizar, ¿sí? Entonces, para nosotros entender bien el término de contabilizar, tenemos que conocer entonces lo que nos dice la NIF. Tenemos que conocer qué es un activo, qué es un pasivo
¿Y qué es su patrimonio? Esto es una estructura contable. Esto es lo primero que ustedes tienen que conocer. ¿Sí? Es lo primerito que tienen que conocer. Si yo voy a definir, de acuerdo a las NIF, el activo, puedo decir que son los bienes, todo lo que tiene la empresa, en equipos de oficina, en un edificio, en un terreno, ¿sí? Dinero, plata, caja, bancos. Derechos. Cuando yo vendo a crédito, yo hago firmar una factura o un pagaré. Eso da derecho a la empresa para cobrarlo, lo faculta, ¿sí? De acuerdo a los términos jurídicos. Entonces, el activo serían todos los bienes y derechos que tiene la empresa. Los pone en funcionamiento, los pone en operación para en un futuro recibir beneficios. Miren, eso es un activo. Tener unos recursos, ponerlos en funcionamiento, en operación, porque el objetivo en un futuro es que nos dé beneficios, que nosotros podamos invertir, que nosotros podamos crecer, ¿sí? Ese es el objetivo de un activo. El pasivo, entonces, sería, ojo, importante, la empresa no puede comprar todo de contado, porque se descapitaliza, se vuelve ilíquida, no tiene dinero para poder pagar empleados, para poder comprar las cosas que en estos momentos son prioritarias, ¿sí? Entonces la empresa tiene que contraer obligaciones, deudas con terceras personas. En este caso estoy hablando de un proveedor, nos da crédito, por eso tenemos que las características de la NIF, donde nos dice, ojo con la comprensibilidad, la comparabilidad, la fiabilidad y la relevancia, porque nosotros tenemos que mantener el crédito, un crédito bien manejado, evitar el endeudamiento alto, porque un endeudamiento nos limita a que nosotros podamos crecer. Entonces, el pasivo son las obligaciones y deudas. ¿Con quién? Con terceras personas. Puede ser un proveedor, puede ser otra entidad gubernamental, la DIAN, puede ser también que tengamos obligaciones con ellas, ¿por qué no? ¿Sí? Y pueden ser deudas a largo, mediano y corto plazo. Puede ser obligaciones financieras con un banco, con acreedores, que compramos un vehículo y estamos debiendo una parte, obligaciones con acreedores. Compramos mercancía, compramos materia prima, proveedores. Tenemos que pagar los impuestos al mes siguiente, impuestos, la DIAN, ¿sí? Entonces, el pasivo son las obligaciones y deudas con terceras personas, porque no podemos manejar todo de contado, lo necesitamos. Entonces, esas obligaciones pueden ser a largo, mediano o corto plazo. Y tenemos el patrimonio. El patrimonio son los primeros activos de la empresa. ¿Por qué digo los primeros? Porque el patrimonio son los aportes sociales con que se inicia un negocio. Aportes de iniciación de la empresa, del negocio. El patrimonio son los aportes, son los primeros activos. Porque si yo constituyo una empresa y hay 5 socios, ellos tienen que hacer unos aportes que pertenecen al patrimonio. Pero también se me convierte en los primeros activos, porque si un socio, por ejemplo, aporta dinero en efectivo, pues tenemos un activo, caja, que pertenece a caja.
Si nosotros, si otro socio aporta un edificio, primer activo, el edificio es lo que tiene la empresa, bienes, ¿sí? Primeros activos. Quiere decir que el patrimonio son los primeros activos de la empresa, son los aportes sociales. Y a eso le agregamos todo ese proceso de operación. En un futuro nos van a dar unos beneficios, o sea, nos va a dar unas utilidades. Quiere decir que el patrimonio está conformado por los aportes de los socios más las utilidades que percibe la empresa en un periodo determinado. Y eso se va acumulando, y eso se va acumulando. Llegará el momento en que los socios ya la retiran y trabajan ya con las utilidades. Ya retiran sus aportes. Yo aporté 10 millones, debe mis 10 millones porque ya tengo utilidades. Entonces ya trabajan con las utilidades. Miren tan interesante que es el proceso contable. En el activo, fuera de los bienes y derechos, el activo también tiene su clasificación. Tenemos un activo, capital de trabajo. Ojo, activo, capital de trabajo. Es todo lo que yo necesito para trabajar diariamente. Entonces aquí encontramos una cuenta caja, encontramos una cuenta bancos, encontramos unas cuentas por cobrar, encontramos los inventarios, encontramos esas inversiones. ¿Me explico? Caja, el dinero que yo guardo en una caja fuerte, en mi escritorio, ahí lo tengo yo, dinero en efectivo. Pero resulta que por seguridad, es una política de las NI políticas, todo dinero que ingresa a la empresa tiene que ser al otro día consignado en bancos, por seguridad. No es bueno tener dinero en la empresa, demasiado dinero, salvo una caja menor, que sea para los gastos menores, ¿no? Que tener el efectivo no de estar cada rato sacando del banco, no. Se conforma un fondo de caja menor y con eso uno puede ir trabajando. Bancos. Cuentas por cobrar, ahí hablamos de derechos. Cuando yo digo venta a crédito, ahí le estoy entregando a mi cliente la mercancía y él me firma una factura o me firma un pagaré o de acuerdo a un compromiso que hayamos pactado, pero ya me da el derecho de cobrar. Entonces serían unas cuentas por cobrar. ¿Sí? Unas cuentas por cobrar. Estas cuentas por cobrar, cuando vean ustedes el análisis financiero, se dan cuenta tan importante que es controlarlas. Estas cuentas por cobrar tienen que estar siempre flaquitas, no gordas, flaquitas, porque es el dinero que tenemos que rápido coger, recaudar, porque nosotros ya entregamos la mercancía y ya ese cliente la vendió nuevamente y él coge plata y nosotros también tenemos que volver otra vez a tener capital de trabajo, cuentas por cobrar. Inventarios son todos los productos que tenemos para vender y ahí es donde nosotros también tenemos que revisarlos, que no se nos acumule mucho inventario, porque si no hay plata en caja, no hay plata en bancos, pues tenemos inventarios. Inmediatamente tenemos que administradores, estos de los administradores, de los asistentes, tienen que ir a revisar los inventarios, que no estén acumulados, que no estén obsoletos. Tienen que estar muy pendientes porque de aquí depende que se mueva caja, bancos y se muevan cuentas por cobrar. Inversiones, esas inversiones por lo regular siempre serán a corto plazo. ¿Qué significan las inversiones a corto plazo? Si tenemos mucha liquidez en caja, mucho dinero en banco no es conveniente y cuentas por cobrar las tenemos equilibradas, pues bajamos una inversión, ganemos intereses, ¿por qué no? ¿Sí? Pero a corto plazo porque las podemos recuperar rápido. O tomar decisiones para comprar otros recursos para la empresa. Y ahí es donde se ve el crecimiento de una empresa, ¿sí? Entonces, el activo, tenemos el capital de trabajo. Todas estas cuentas son las que conforman el capital de trabajo. Tenemos otra clasificación del activo y es el activo fijo. Activo fijo. ¿Qué significa
significa el activo fijo? El activo fijo es para el funcionamiento. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener equipos, recursos para funcionar. Nosotros tenemos que tener un escritorio, tenemos que tener una silla, tenemos que tener un computador, tenemos que tener archivos, ventiladores, celulares. Todo esto es para el funcionamiento de la empresa, no son para la venta. La empresa lo necesita para funcionar. Por eso yo les decía, si hay mucha plata, pues vamos a invertir en activos fijos, ¿por qué no? Vamos a invertir, ahí se ve, y hacerlos más modernos. Estos activos fijos tienen su vida útil, lo vamos a ver en el tema de depreciación, tienen su vida útil, por eso hay que estarlos renovando. Un activo fijo, ojo, es para el funcionamiento del negocio, de la empresa, no son para la venta. ¿Cuáles serían esos activos fijos? Entonces tendríamos los muebles y enseres, ¿sí? Que son todos los escritorios, sillas, archivadores que necesita la empresa. Tenemos el edificio, un local, una oficina, lo encerramos ahí, donde tiene ya la casita la empresa, donde ya estamos nosotros trabajando dentro de un local, una oficina. Y tenemos, si somos dueños de ese edificio, tenemos lógicamente el terreno. Tenemos la maquinaria, que es el recurso que necesita la empresa para fabricar sus productos, ¿sí? Maquinaria. Tenemos equipo de oficina, ¿sí? Miren todo lo que nosotros tenemos, pero no son para la venta, es para el funcionamiento de la empresa. Miren la lógica, todo esto es de lógica. El activo, si en una entrevista le dicen que es un activo, ojo, es con lo que yo voy a empezar a trabajar. Dinero, necesito recursos donde yo pueda ubicar a mi gente, a mi talento humano. Todo es la lógica. ¿Qué es un pasivo? Pues yo sé que es las obligaciones que yo debo de contraer con terceras personas y pagarlas. Ojo, porque a un proveedor tenemos que tenerlo aquí en la mano. En caso de una crisis, por ejemplo, en este momento, esos proveedores, si los manejamos bien, nos sueltan todo. Y no hay dinero, pero como hubo un buen comportamiento crediticio, nos sueltan todo. Por eso son las deudas que contraemos, pero hay que pagar. Los pasivos, que pueden ser a corto, mediano y largo plazo. El patrimonio, pues, son